casa de la abuela de Iván siempre se sentía más grande cuando estaba sola, con ese silencio raro de las casas viejas, donde cualquier paso resuena y los muebles parecen acomodados desde hace décadas sin moverse. Era una tarde de 2017 en Torreón y 3 amigos habían llegado ahí para pasar el rato antes de que oscureciera, aprovechando que la abuela no volvería hasta la noche. Mauro llevaba una mochila con refrescos y papas. César miraba alrededor con esa incomodidad que nunca decía en voz alta. E Iván se movía con confianza porque había crecido en esa casa y conocía cada rincón. La ouija apareció casi por accidente cuando Mauro fue al cuarto del fondo, buscando una extensión eléctrica, y encontró una caja llena de revistas viejas y fotos amarillentas, y hasta abajo, la tabla envuelta en periódico antiguo que se deshacía entre los dedos. La llevó a la sala entre risas, como si fuera un objeto curioso sin importancia. Iván la reconoció de inmediato porque recordaba haberla visto de niño, aunque nadie hablaba de ella. Y César soltó una carcajada nerviosa diciendo que esas cosas eran pura sugestión. Aún así, se sentaron en el suelo alrededor de la tabla y usaron un vaso de vidrio grueso que estaba sobre la mesa. Al inicio, todo fue broma. Preguntas simples, respuestas torcidas, el vaso moviéndose lento y sin rumbo claro. Mauro decía que seguro Iván empujaba. Iván se lo regresaba a César. César juraba que no tocaba nada y seguían riéndose mientras comían papas y tomaban refresco como si fuera cualquier juego. Pasaron varios minutos hasta que algo cambió, sin que ninguno supiera explicar qué. No fue un ruido ni una sombra, solo una sensación incómoda de atención, como cuando sientes que alguien te observa aunque no lo veas. Y el vaso empezó a moverse con más firmeza, directo hacia las letras. Primero marcó una, luego otra, y Iván fue leyendo despacio hasta formar el nombre, Ramón. Mauro frunció el ceño porque ninguno conocía a alguien con ese nombre. César soltó una risa nerviosa y, antes de que alguien preguntara algo más, el vaso volvió a moverse y escribió Lucía. El silencio se hizo pesado. El ventilador del techo giraba lento con un rechinido constante y el vaso se deslizó hacia los números formando 2013, con una precisión que ya no parecía casual. Nadie había preguntado por fechas. Mauro levantó apenas los dedos para comprobar y el vaso siguió avanzando un poco más hasta quedarse quieto. Iván tragó saliva y preguntó quiénes eran esos nombres, y el vaso volvió a escribir Ramón y luego marcó 2015. Mauro empezó a sudar y dijo que ya no estaba chido, pero antes de que se levantaran el vaso se movió otra vez formando Sofía y después 2009. César se puso de pie de golpe. Iván empujó la tabla con nerviosismo y el vaso rodó por el piso hasta cerca del sillón. Y los tres se fueron a la cocina sin hablar, con esa incomodidad que se mete en el cuerpo y no sabes cómo sacar. Tomaron agua en silencio. Mauro se limpiaba las manos sudadas en el pantalón. César miraba fijo la pared y murmuró que seguro lo habían movido sin darse cuenta, aunque nadie parecía convencido. Cuando regresaron a la sala, la tabla seguía donde la habían dejado, pero el vaso estaba otra vez sobre ella, justo en el centro, y a Iván se le apretó el pecho porque sabía que no lo habían puesto ahí. Tomó el vaso con cuidado y, al soltarlo, volvió a moverse solo, despacio pero firme, formando el nombre Elías y después los números 2017, el año actual. Mauro dio un paso hacia atrás. César susurró que ya se fueran y el vaso todavía se movió unos segundos más antes de detenerse. Salieron de la casa casi corriendo, cerrando la puerta con fuerza, y caminaron varias cuadras sin decir palabra, con el calor de la tarde pegándoles en la cara y el corazón acelerado. Esa noche,
Iván no pudo dejar de pensar en los nombres y buscó en internet junto con la colonia donde vivía su abuela. Encontró notas viejas del periódico local. Ramón había muerto atropellado en 2015 a pocas calles. Lucía había fallecido en un incendio en 2013 en una casa cercana. Sofía había sido encontrada sin vida en 2009. Todas muertes reales, todas en la misma zona. Al día siguiente, les mostró todo a Mauro y César y se quedaron en silencio varios minutos, porque ninguno sabía nada de esos casos. Pasaron semanas tratando de olvidar el tema. Iván dejó de ir a casa de su abuela. Mauro empezó a dormir con la luz prendida. César evitaba pasar por esa colonia, hasta que una tarde apareció otra nota en el periódico. Un joven llamado Elías había muerto en un accidente de trabajo en una construcción cercana. Iván sintió que se le iba el aire al leerlo porque era su primo y vivía a 2 calles de la casa. Ninguno volvió a tocar una ouija. La tabla desapareció de la casa como si nunca hubiera existido y el vaso jamás apareció. Lo único que quedó fue esa certeza incómoda de que durante esos minutos algo empezó a decir cosas que nadie había pedido escuchar y que tal vez podía volver a hacerlo cuando menos se espera. La noche en Arequipa no tenía nada especial. Era una de esas noches tranquilas en las que casi no circulan autos y las luces de las casas se ven fijas, sin parpadear. Luis había invitado a 3 amigos a la vivienda donde vivía temporalmente. Una construcción antigua de muros gruesos y techo bajo que siempre olía a madera vieja y a humedad suave. No era un lugar tétrico, pero sí tenía esa quietud de las casas que han pasado por varias generaciones. Él no creía en nada raro y, por eso, aceptó sin pensarlo cuando uno de sus amigos propuso sacar la ouija que había comprado en un mercado de segunda mano. A ninguno se le ocurrió medir consecuencias. La curiosidad estaba por encima de cualquier prudencia. Se acomodaron en el comedor porque la mesa era amplia y firme, ideal para que el vaso no se resbalara. Apagaron la televisión para que nada interrumpiera y dejaron solo una lámpara baja encendida en la esquina. La luz no generaba sombras dramáticas, simplemente iluminaba lo suficiente como para que todos vieran el tablero sin estorbarse. La idea, para ellos, era experimentar algo leve, quizá una respuesta vaga o un movimiento mínimo que pudieran atribuir al azar o a alguien empujando sin querer. Luis fue el primero en poner las yemas sobre el vaso. Luego lo hicieron Camila, Jorge y Adrián. Los 4 se miraron con un gesto que mezclaba burla y expectativa. Ese gesto que solo aparece cuando un grupo intenta algo que todos juran no tomarse en serio, aunque por dentro algo los inquieta. Durante el primer minuto, el vaso ni se movió, parecía adherido a la tabla. Jorge soltó una risa suave, diciendo que ese tipo de juegos eran puro entretenimiento. Camila comentó que quizá necesitaban concentrarse. Adrián bromeó sobre llamar a alguien del más allá, pero Luis, que normalmente era serio, pidió que lo hicieran bien sin exageraciones ni risas, para ver si algo pasaba. Solo querían comprobar si el vaso se movía por micromovimientos de sus manos, como se decía en internet. Esas cosas que la gente prueba por simple curiosidad, sin pensar demasiado. Cuando empezaron a hacer preguntas sencillas, el vaso respondió de forma lenta, casi torpe. Se desplazaba unos milímetros de un lado a otro sin decidir dirección. Nadie se asustó. Incluso comenzó a parecerles aburrido. Bajaron un poco la voz para concentrarse, tratando de coordinar sus manos para no empujar sin querer. Fue entonces cuando notaron que el movimiento dejó de ser errático. El vaso avanzó con mayor estabilidad hacia la primera letra.
Eso logró que todos guardaran silencio sin acordarlo. El avance no era rápido, pero sí firme, como si el borde del vidrio encontrara un camino claro sobre la superficie. Jorge levantó la mirada un segundo para ver las expresiones de los demás. Camila mantenía la respiración controlada y Adrián parecía desconfiar de sus propios dedos. Luis, en cambio, mantenía la vista fija en el tablero, como si quisiera detectar la más mínima trampa o error humano. El movimiento se volvió más constante y cada uno empezó a sentir una ligera resistencia en los dedos, como si el vaso no solo se deslizara, sino que requiriera un nivel extraño de contacto, ni demasiado fuerte ni demasiado débil. No era algo doloroso aún, pero sí lo bastante firme como para que todos se dieran cuenta de que no era el típico deslizamiento suave que habían sentido al inicio. Luis fue el primero en murmurar que no estaba empujando nada, y Camila, sin despegar la vista del vaso, le dijo que ella tampoco. La mesa permanecía estable, sin vibraciones, sin corrientes de aire, sin ningún elemento externo que justificara ese cambio tan evidente en la fuerza del vaso. Jorge quiso retirarse, pero Adrián le pidió esperar un momento más para entender mejor qué estaba pasando. Fue entonces cuando todos percibieron esa presión rara bajo sus dedos. No era hacia arriba ni hacia los lados. Era una fuerza dirigida desde abajo del vaso hacia sus yemas, como si alguien estuviera presionando de forma constante desde el centro mismo del vidrio. Los cuatro reaccionaron igual. Miraron sus manos con desconcierto, intentando descifrar si era el peso del vaso o si alguno estaba haciendo fuerza involuntaria. Pero, al comparar las miradas, se dieron cuenta de que todos estaban sintiendo exactamente la misma intensidad. La presión aumentó de golpe, y aunque ninguno había imaginado algo así, el vaso continuó moviéndose, ahora con un impulso que parecía tener origen propio. Nadie hablaba, nadie bromeaba, nadie respiraba hondo. Ese comportamiento no entraba en ninguna explicación sencilla. El dolor llegó de manera progresiva. Primero fue un cosquilleo incómodo, luego una molestia que se extendió por los dedos y, finalmente, una punzada que los obligó a tensar los brazos. Luis apretó la mandíbula. Camila frunció el ceño. Jorge soltó un quejido suave y Adrián retiró un dedo para ver si así disminuía. Pero la presión seguía ahí, incluso con los otros 3 dedos restantes. La fuerza bajo el vaso no era exagerada, pero sí lo bastante clara y persistente para resultar completamente fuera de lo normal. Los 4 amigos, en lugar de reaccionar con gritos o con pánico, quedaron atrapados en una especie de concentración obligada, cada uno intentando encontrar una explicación lógica sin conseguirlo. El vaso, aun con esa presión evidente, empezó a dirigirse hacia una esquina del tablero y marcó la letra I. Después, se desplazó lentamente hacia la A. No escribió nada más. Se quedó ahí, justo encima de la palabra ya, como si ese fuera el final de una frase incompleta o el cierre anticipado de algo que ninguno entendía. La presión disminuyó apenas, pero el dolor en los dedos ya era suficiente para obligarlos a soltar. Lo hicieron casi al mismo tiempo, y el contacto se rompió sin dramatismo, solo con esa sensación desagradable en las manos que tarda en irse. Las yemas de sus dedos estaban enrojecidas, y cada uno las movía con discreción, intentando que no se notara lo mucho que les temblaban. El silencio posterior fue más intenso que cualquier susto, un silencio que no necesitaba explicaciones sobrenaturales ni suposiciones fantasiosas. Era simplemente el impacto de experimentar algo que no encajaba con ninguna idea previa. La lámpara seguía encendida, la casa seguía igual, la noche seguía fuera sin cambios.
pero la mesa parecía distinta, como si ahora cargara una energía que antes no tenía. Jorge retiró la ouija despacio, deslizándola hacia un costado sin levantarla, como si temiera que un movimiento brusco reactivara lo que sea que había ocurrido. Camila masajeaba sus dedos sin hablar. Adrián observaba el vaso con una mezcla de incomodidad y curiosidad, pero no se atrevía a tocarlo. Luis fue el único que tuvo el valor de decir en voz baja que lo que habían sentido no era normal. No dijo sobrenatural, no dijo algo nos agarró, no mencionó nada dramático. Simplemente afirmó que era imposible replicar esa presión con sus propias manos sin que los demás lo notaran. Los otros tres coincidieron sin cuestionarlo. Lo que habían experimentado no tenía espectáculo ni sustos exagerados, pero sí una lógica inquietante e imposible de ignorar. El vaso había empujado hacia arriba con una fuerza que no provenía de nadie en la mesa. La noche terminó con los cuatro saliendo de la casa sin hablar demasiado. Nadie quiso quedarse a ver televisión ni a seguir la reunión. No hubo discusiones ni conclusiones, solo esa sensación incómoda de haber cruzado una línea que no sabían que existía. Durante días, Luis evitó poner objetos sobre esa mesa. Camila comentó que le dolieron las manos durante varias horas. Jorge no quiso volver a mencionar la experiencia. Adrián, que siempre buscaba razones lógicas, no pudo ofrecer ninguna que explicara lo que sintieron bajo sus dedos. Nunca volvieron a usar la ouija. El vaso quedó guardado en un estante alto, lejos de cualquier mano curiosa, y, aunque nadie lo dijo abiertamente, los cuatro sabían que aquella noche no necesitó ruidos, sombras o figuras extrañas para ser perturbadora. Bastaron unos segundos de presión imposible, unos dedos temblando y un mensaje breve, directo y desconcertante para dejarles la certeza de que no. Todo lo que pasa sobre una mesa puede explicarse con las palabras de siempre. La tarde había comenzado tranquila, con el cielo opaco y un viento tibio que movía apenas las cortinas de la casa donde se reunieron Marcos, Lidia y los hermanos Santiago y Rubén. No era una reunión especial, simplemente buscaban un lugar donde pasar el tiempo porque todos vivían cerca y la casa de Santiago era la única con un patio amplio y un comedor grande donde nadie los interrumpía. La mesa, de madera clara, había sido testigo de comidas familiares, tareas escolares y reuniones de cumpleaños, pero nunca de algo como lo que estaban por intentar. La ouija no había sido idea de Santiago, sino de Rubén, que la encontró guardada en una caja en el cuarto donde su papá guardaba herramientas viejas. El tablero estaba un poco rayado y las letras tenían el brillo opaco de los objetos antiguos, pero seguía intacto. Marcos fue el primero en bromear sobre lo ridículo que era usar una ouija en pleno 2018, pero aún así se sentó frente a la tabla con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Lidia, que normalmente evitaba este tipo de cosas, decidió participar solo para asegurarse de que no pasara nada raro y así burlarse después. Santiago colocó el vaso que usarían como indicador en el centro del tablero. Era un vaso liso, transparente, de los que se usan para café de olla. No estaba rajado ni inclinado, era completamente plano y estable. Rubén apagó la música del celular y dejó solo la luz del comedor, una lámpara blanca que no proyectaba sombras marcadas y que hacía ver todo normal, demasiado normal. Al principio el ambiente fue ligero. Hicieron preguntas tontas, se rieron, acusaron a Marcos de empujar el vaso y él juró que apenas lo estaba tocando. Lidia insistía en que el vaso se movía porque las manos sudaban y el vidrio resbalaba. Santiago
más centrado, observaba cada movimiento con atención, no por miedo, sino porque quería detectar quién era el que arruinaba el experimento. Pasaron varios minutos en ese tono, entre bromas y pequeñas discusiones sobre quién quería asustar a quién. Nadie esperaba algo significativo. El movimiento del vaso cambió cuando Rubén decidió preguntar algo distinto. No fue una pregunta profunda ni relacionada con espíritus. Simplemente se le ocurrió pedir alguna señal que no dependiera de la fuerza de ellos. El aire en la sala no cambió, la luz no tembló ni se escuchó ningún ruido extraño. Lo único que ocurrió fue que el vaso, muy lentamente, comenzó a avanzar con un deslizamiento más uniforme. No era un salto brusco ni un movimiento imposible. Era un recorrido suave, como si el dedo de alguien lo guiara desde un punto exacto y sin variaciones. Los cuatro lo observaron sin hablar, con esa concentración que surge cuando algo se sale de lo esperado, aunque todavía puede explicarse de manera lógica. Marcos retiró sus dedos apenas 1 milímetro sin que los demás se dieran cuenta, y sintió que el vaso seguía moviéndose sin que él influyera en el recorrido. Lidia, que percibió el gesto, hizo lo mismo. Lo curioso fue que, al dejar de ejercer contacto, la presión no disminuyó ni el movimiento se frenó. El vaso continuó hacia una letra que no formaba ninguna palabra clara. Fue ahí cuando los cuatro decidieron soltar el vaso al mismo tiempo, como un reflejo involuntario que ninguno había planeado. Sus manos quedaron suspendidas sobre la mesa durante un segundo, esperando que el vaso se detuviera, pero no se detuvo. Lo que ocurrió después fue sencillo, casi discreto, pero suficiente para ponerlos tensos. El vaso avanzó entre 2 y 3 centímetros más, sin aceleraciones ni movimientos raros, como si todavía llevara una fuerza mínima acumulada. Lo más inquietante no fue la distancia, sino la precisión con la que se detuvo exactamente sobre la palabra no. Ninguno supo qué decir. Lidia respiró hondo y miró a los demás como para confirmar que lo habían visto. Santiago pasó la mano por la superficie del tablero buscando algún desnivel, pero era completamente lisa. Rubén intentó sonreír para quitarle importancia, pero la expresión le salió tensa. Marcos, incrédulo, dijo que podían repetir la prueba para demostrar que solo había sido inercia. Los demás dudaron, pero él colocó el vaso otra vez en el centro y les pidió que lo tocaran apenas. Esta vez no hicieron ninguna pregunta, no hicieron bromas, no comentaron nada. Solo pusieron las yemas sobre el vaso unos segundos. Luego, cuando Rubén dijo ya, los cuatro soltaron el vaso a la cuenta de 3. El vaso, de nuevo, se movió unos centímetros hacia adelante. No marcó una palabra exacta esa vez, pero la dirección fue clara y uniforme, y volvió a detenerse de golpe, como si hubiera tocado un límite invisible. El silencio que siguió fue más largo que el primero. No hubo risas, no hubo acusaciones, no hubo intentos de racionalizar de inmediato. Simplemente se quedaron observando el vaso como si fuera un objeto con propiedades desconocidas. Lidia rompió el silencio diciendo que eso no tenía sentido, que, aunque uno empujara sin querer, ese tipo de movimiento no debía continuar sin contacto. Santiago, que normalmente era el más analítico, no tuvo argumentos para contradecirla. Rubén intentó explicar que tal vez la mesa estaba inclinada, pero al colocar una moneda en la misma zona, comprobaron que no se movía en absoluto. Marcos, que había sido el primero en restarle importancia, fue el que pidió guardar la tabla y dejar de jugar. No estaban asustados como en las historias de terror. No hubo gritos ni carreras hacia la puerta. Lo que sintieron fue un tipo distinto de inquietud, menos espectacular pero más persistente. La desconfianza en lo que había ocurrido frente a sus ojos.
Era algo tan simple como un vaso recorriendo un par de centímetros, pero el hecho de que lo hiciera sin contacto directo los dejaba sin respuestas inmediatas. Era lo bastante extraño para incomodarlos y lo bastante realista para impedirles decir que se lo habían imaginado. No había sombras, no había mensajes claros ni figuras extrañas, solo un objeto moviéndose cuando no debía. Marcos tomó la tabla, la guardó en la misma caja donde Rubén la había encontrado y cerró la tapa sin comentarlo más. Nadie propuso seguir. Nadie insistió en hacer una última pregunta. Nadie quiso comprobar por tercera vez qué pasaba si soltaban el vaso. La reunión terminó sin dramatismo, pero con un silencio diferente al que había al inicio. Lidia se despidió de forma rápida. Santiago acompañó a sus amigos a la puerta y Rubén se quedó mirando la caja como si esperara que algo cambiara, aunque nada lo hizo. Durante los días siguientes, ninguno mencionó lo ocurrido, pero cada uno mantuvo el recuerdo presente. Marcos pensó en la precisión del movimiento. Lidia se preguntó por qué el vaso se había detenido justo sobre una palabra tan directa. Santiago repasó mentalmente si alguno había empujado sin querer. Rubén intentó reconstruir la física del desplazamiento. Ninguno logró convencer completamente a su propia mente. La caja con la ouija quedó guardada en un estante alto en el cuarto de herramientas, y, aunque no lo hablaron abiertamente, todos parecían entender que esa decisión era definitiva. El vaso no se rompió ni desapareció. La tabla no se dañó ni se deformó. Todo quedó en su lugar, exactamente igual que antes, excepto por una idea que los acompañó por mucho tiempo. A veces, lo que asusta no es lo imposible, sino lo que ocurre sin necesidad de exageraciones, sin ruidos, sin sombras, sin fantasía. Cosas que pasan frente a los ojos, que parecen simples y que, sin embargo, dejan claro que no todo se comporta como debería. Desde hacía semanas, Héctor cargaba una inquietud que no sabía explicar bien. La casa donde vivía se sentía más silenciosa desde la muerte de su hermano menor, y, aunque intentaba seguir con su rutina, había noches en las que el simple sonido del refrigerador le provocaba un nudo en el estómago. Su hermano falleció en un accidente de carretera y no hubo oportunidad de despedirse, ni una última palabra, ni una mirada final que le diera un cierre. Esa ausencia incompleta comenzó a convertirse en una idea fija, una especie de necesidad que lo acompañaba incluso cuando estaba rodeado de otras personas. Fue por eso que aceptó sin dudar cuando un compañero del trabajo le dijo que tenía una ouija guardada desde hacía años. Héctor nunca había creído en esas cosas, pero cuando la gente siente dolor, a veces se aferra a cualquier posibilidad de escuchar algo que le haga sentido. Esta vez no era por curiosidad, era por desesperación silenciosa. La reunión ocurrió en el departamento de una amiga llamada Nora, un lugar pequeño pero acogedor, con paredes color crema y un sofá viejo que ocupaba casi media sala. Nora encendió una sola lámpara para mantener el ambiente tranquilo. El tablero se colocó sobre la mesa de centro y el vaso, limpio, sin marcas ni rayaduras, quedó invertido para que se moviera sin trabarse. Éramos 3, contaría Nora después. Héctor, ella y un compañero llamado Luis que había ido solo para asegurarse de que Héctor no se sugestionara demasiado. Ninguno tenía intención de vivir algo sobrenatural. Todo se planteó como un ejercicio emocional, algo que quizá ayudaría a Héctor a soltar un poco del dolor que lo estaba consumiendo. Cuando pusieron los dedos sobre el vaso, no pasó nada durante largo rato. Héctor respiraba profundo, intentando no romperse por dentro. Nora le preguntó si quería decir algún nombre,
y él lo hizo con una voz apagada que parecía no salir de su pecho. Luis observaba en silencio, atento a cualquier movimiento involuntario. El ambiente era tranquilo, casi monótono, sin sombras inquietantes ni ruidos repentinos. La única diferencia era la carga emocional que Héctor llevaba encima y que hacía que todo se sintiera más denso de lo normal. Pero aún así, nada se movía, nada respondía. El tablero era solo un pedazo de madera vieja sin señales de vida. Pasaron varios minutos hasta que Héctor decidió preguntar algo más directo, algo que había evitado desde el principio. Su voz se quebró apenas mientras decía si había alguna forma de que su hermano pudiera escucharlo, aunque fuera solo un instante. No estaba pidiendo un mensaje claro ni alguna señal espectacular. Solo quería sentir que su intención no se perdía en el aire. Fue entonces cuando el vaso se deslizó apenas 1 milímetro. Un movimiento tan sutil que los tres dudaron si había ocurrido realmente. Luis retiró sus dedos un segundo para comprobar, y el vaso se quedó quieto, como si esperara la presencia de todos para avanzar. Cuando él volvió a poner los dedos, el vaso se movió un poco más, lento pero firme. Nora pensó que quizá estaban tensos y alguno había empujado sin querer, pero al observar las manos de los tres, notó que todos tenían los dedos casi rígidos, apenas tocando el vidrio con la yema. Héctor sintió un impulso extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo. No dijo nada, solo mantuvo la mirada fija. Cuando el vaso se desplazó hacia la letra S, nadie respiró. Luego marcó la O. Nora sintió un escalofrío que no supo explicar, no por miedo a algo paranormal, sino por la precisión de un movimiento que ninguno parecía controlar. El vaso avanzó hasta la palabra soy, pero no completó nada más. Se quedó ahí, inmóvil. Luis propuso parar un momento para no caer en interpretaciones forzadas, pero Héctor pidió continuar. No buscaba una frase completa ni un diálogo, solo una presencia mínima, algo que lo ayudara a liberar lo que llevaba atorado desde hacía meses. El vaso volvió a moverse, esta vez hacia un punto intermedio del tablero, sin marcar letra alguna. Ese desplazamiento fue aún más desconcertante porque parecía no tener destino. No escribía, no respondía, solo se deslizaba con la misma suavidad. Era como si una intención invisible estuviera probando la fuerza con la que podía avanzar. Luis levantó la mano discretamente para comprobar que no era él quien generaba ese impulso, pero el vaso mantuvo el recorrido hasta detenerse en seco. La habitación no cambió de temperatura, la luz no parpadeó y no apareció ningún sonido extraño. Todo permanecía idéntico, excepto la expresión de Héctor, que empezaba a transformarse en una mezcla de alivio y angustia. Nora se dio cuenta de que él no estaba asustado, sino profundamente conmovido, como si ese movimiento tan discreto tuviera un peso enorme para él. Preguntó si quería decir algo más, y Héctor simplemente dijo que necesitaba saber si su hermano estaba en paz. El vaso avanzó de nuevo, ahora con un movimiento más corto, marcando la palabra aquí, pero sin agregar más contexto. La simpleza del mensaje, tan abierto y tan interpretativo, resultó más inquietante que cualquier marca clara. Luis intentó analizar cómo era posible que un vaso se moviera así, con 4 dedos encima, y aunque las explicaciones racionales estaban sobre la mesa, ninguna coincidía con la precisión del recorrido. Héctor guardó silencio y cerró los ojos, como si ese desplazamiento tuviera el efecto de una despedida que llevaba mucho tiempo necesitando. No había dramatismo, no había ruidos, no había fenómenos exagerados, solo un movimiento suave, casi humano, que no tenía origen claro. Nora sintió que era momento de parar, pero no quería romper esa frágil conexión emocional,
que Héctor parecía sostener con algo que solo él entendía. Cuando decidieron retirar sus manos, lo hicieron lentamente, intentando no alterar el vaso. Sin embargo, ocurrió algo que ninguno esperaba. El vaso avanzó un par de centímetros más, aún sin contacto. Luis retrocedió como si el suelo hubiera vibrado. Nora puso una mano sobre el respaldo del sofá para sostenerse. Héctor abrió los ojos de golpe, pero no con miedo, sino con un tipo extraño de serenidad. El vaso se detuvo sin marcar letras, como si hubiera completado lo que debía hacer. Fue un desplazamiento breve, casi discreto, pero suficiente para helar el ambiente sin necesidad de adornos sobrenaturales. Luis insistió en que debían intentarlo otra vez para descartar cualquier explicación física. Volvieron a colocar el vaso en el centro y repitieron el proceso, pero esta vez sin hacer preguntas. Querían observar el comportamiento puro, sin carga emocional. El vaso no se movió durante casi un minuto, hasta que un avance diminuto lo hizo girar apenas unos milímetros. No escribió nada ni se dirigió hacia ninguna palabra relevante. Solo mostró un impulso sencillo que terminó disipándose. Ese pequeño gesto fue más perturbador que cualquier palabra escrita. No había guión, no había mensaje, no había estructura. Era simplemente un movimiento imposible de justificar del todo. Nora fue la primera en romper la sesión, levantándose con un suspiro largo mientras decía que ya había sido suficiente para todos. Héctor no protestó. Al contrario, parecía haber recibido algo que no sabía poner en palabras. Luis guardó la tabla sin volver a mirarla y colocó el vaso boca abajo dentro de una caja. No hubo miedo exagerado, no hubo gritos, no hubo necesidad de inventar explicaciones espectaculares. Lo inquietante era precisamente lo contrario, la naturalidad con la que un objeto común se había movido sin intervención evidente. Esa noche, Héctor regresó a casa con una sensación distinta en el pecho. No sabía si había contactado realmente a su hermano o si el movimiento había sido producto de la tensión acumulada. Lo único claro era que algo en él se había acomodado, como si el tablero hubiera respondido sin palabras lo que llevaba meses sin saber enfrentar. Cuando apagó la luz del cuarto, no sintió compañía, ni sombras, ni señales. Lo único que lo acompañó fue un silencio más liviano que el de antes. Un silencio que, por primera vez desde la pérdida, no se sentía vacío. La noche había caído sobre la casa de Darío sin ofrecer compañía ni ruidos. Era una de esas noches en las que el silencio parece empujar las paredes hacia adentro, dejando a la persona que habita ahí con la sensación de que cada pensamiento resuena demasiado. Habían pasado meses desde que su mamá murió y la casa seguía cargando esa ausencia que no se iba ni aunque se abrieran ventanas o se encendieran todas las luces. Él se acostumbró a caminar por los pasillos, evitando mirar ciertos rincones, pero esa tarde, mientras revisaba una caja antigua de la alacena, encontró la tabla guardada dentro de un plástico doblado, conservada desde hacía años sin ningún uso. La miró, sin intención real de jugar, pero conforme avanzó la noche y la casa quedó otra vez sumergida en ese silencio que pesaba más que cualquier recuerdo, la idea de sentarse frente a la ouija ya no pareció tan absurda. No buscaba cosas espectaculares, no quería señales exageradas ni mensajes imposibles. Solo deseaba hablar, aunque fuera con la posibilidad de que nada sucediera. Colocó la tabla en el centro de la mesa del comedor, apagó la luz principal y dejó únicamente encendida una lámpara pequeña que iluminaba un círculo cálido sobre la superficie. El vaso elegido era transparente, de vidrio grueso, sin grietas ni defectos, perfecto para deslizarse sin problemas.
Darío tomó asiento y respiró hondo un par de veces, intentando ordenar lo que realmente quería decir si algo, lo que fuera, respondía. No era valiente ni temerario, simplemente estaba cansado de cargar preguntas que nunca pudo hacer en vida. Puso su mano derecha sobre el vaso, apenas rozándolo. El contacto era tan ligero que hubiera bastado un simple movimiento involuntario para recorrer el tablero completo, así que se obligó a mantener el brazo relajado. Dijo el nombre de su mamá en voz baja, casi murmurando como si temiera romper el ambiente quieto de la habitación. La palabra flotó en el aire sin eco, sin respuesta, sin alterar nada. Los primeros minutos parecieron eternos, porque el vaso no se movía ni un milímetro. Darío sintió la tentación de empujarlo, solo para comprobar que la tabla respondía al tacto, pero no lo hizo. Se quedó ahí, paciente, con la respiración contenida y el pulso acelerado, esperando cualquier mínima señal. Cuando finalmente sintió un deslizamiento leve, una vibración que recorrió la yema de sus dedos, su pecho se apretó. El vaso avanzó hacia la izquierda, casi imperceptiblemente, y luego regresó al centro, como si dudara. Darío retiró la mano de inmediato para verificar si el movimiento persistía, pero el vaso quedó quieto. Volvió a colocar la yema con más cuidado y esta vez el desplazamiento fue más claro, aunque breve. La sensación que recorrió su brazo no tenía nada de fantasioso. Era como tocar un objeto que responde con una fuerza tan mínima que resulta imposible definir si proviene de uno mismo o de algo más. Le habló otra vez, esta vez formulando una pregunta directa que nunca había tenido el valor de decir cuando ella aún estaba viva. Quería saber si lo había escuchado la última vez que estuvo en ese cuarto, cuando él habló creyendo que ella dormía. El vaso se movió de forma lenta, casi torpe, como si la trayectoria fuera difícil de sostener. Marcó una letra, luego otra. No formó palabra completa. Apenas insinuó una respuesta que no era concreta, pero tampoco aleatoria. Darío sintió un temblor en las piernas y apoyó un poco más el antebrazo sobre la mesa para mantenerse firme. No buscaba certezas absolutas, solo necesitaba sentir que ese momento tenía algún sentido. El vaso se quedó quieto justo en medio del tablero, como si esperara algo más. Darío retiró un segundo la mano para evaluar si el vaso se movía sin contacto. Esperó. Nada. Volvió a tocarlo con la mínima presión posible, casi suspendiendo el dedo sobre el vidrio. El desplazamiento fue inmediato, suave, medido. Ningún salto brusco, ninguna vibración irregular. Solo ese camino lento que parecía guiado por una intención sin origen identificable. A diferencia de cualquier historia exagerada que había escuchado, aquí no había golpes, no había sombras, no había movimientos violentos. Lo perturbador era precisamente la delicadeza de aquello, la calma con la que algo respondía sin mostrar señales de fuerza o dramatismo. Cuando preguntó si su mamá estaba en paz, el vaso se deslizó hacia la palabra sí, pero no se quedó ahí. Retrocedió unos milímetros y giró apenas hacia una esquina del tablero donde no había letras. Darío no entendió el gesto. Se quedó observando cómo el vaso parecía tener una especie de impulso residual, como si la respuesta hubiera sido demasiado breve para terminar ahí. La luz de la lámpara no parpadeaba y el aire no se sentía distinto. Todo seguía con la misma normalidad inquietante que cargaba desde que inició la sesión. Darío pensó que quizá debía detenerse, pero algo dentro de él le pidió una última pregunta. No tocó el vaso esta vez. Colocó la mano a unos centímetros, indeciso. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón retumbar. Cuando se atrevió a preguntar si ella había sentido miedo en sus últimos momentos, las palabras le salieron apenas audibles.
más como un pensamiento pronunciado que como una pregunta clara. El vaso permaneció inmóvil varios segundos. Después, sin que él lo tocara, se desplazó apenas 1 centímetro hacia la izquierda y se detuvo con un temblor casi invisible. Era un movimiento tan discreto que cualquiera lo habría pasado por alto, pero Darío lo vio y bastó para helarle la espalda. No había energía alrededor, no había corrientes de aire. El vaso simplemente se movió con la misma suavidad con la que lo había hecho antes. El instinto le dijo que debía parar. Tomó el vaso con firmeza, lo alejó del tablero y se quedó observándolo como si esperara que reaccionara. No lo hizo. Lo colocó dentro de la caja donde guardaría la tabla y cerró la tapa sin mirar hacia atrás. La sala recuperó su silencio habitual, aunque no su ligereza. El aire tenía una extraña calma, no pesada, pero sí marcada por una certeza incómoda. Lo que acababa de ocurrir no necesitaba explicación sobrenatural para ser perturbador. Le bastaba haber visto moverse un objeto cuando no debía. Esa noche, al acostarse, Darío no sintió que algo lo siguiera ni escuchó ruidos extraños, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía ese movimiento mínimo que había visto con absoluta claridad. Y comprendió que no importa cuán sutil sea una respuesta, cuando llega en el momento exacto, tiene el poder de perforar los silencios más profundos. La noche en la que Adrián decidió jugar a la Ouija, no había nada fuera de lo común. El cielo estaba despejado, la calle silenciosa y la casa tenía el mismo olor a madera vieja que siempre. Ese aroma que cargaba recuerdos de su infancia y que normalmente lo tranquilizaba. Pero esa noche no buscaba tranquilidad ni compañía, buscaba respuestas. Desde hacía semanas, algo lo carcomía por dentro. No era una presencia, ni una sombra, ni algún evento extraño. Era una duda sobre sí mismo que lo seguía a todas partes. Una duda sobre lo que había ocurrido la noche del accidente que le quitó a su mejor amigo, Julián. Había estado presente en esa madrugada, lo había visto todo, pero había fragmentos que simplemente no podía recordar. Sus días se llenaban de silencios incómodos y sus noches de preguntas, sin lugar a dónde ir. Así que, aunque sabía que no era buena idea jugar solo, lo hizo. Eligió la mesa del cuarto de estudio porque era la más aislada de la casa. Cerró la puerta, bajó las cortinas y encendió la lámpara de escritorio, dejando el resto de la habitación en penumbra. Colocó la tabla frente a él con cuidado y puso el vaso en el punto de inicio, pero no apoyó los dedos todavía. Se quedó mirándolo como si esperara que algo se anunciara antes de tiempo, aunque lo único que escuchaba era el sonido distante del tráfico mínimo que pasaba por la avenida. La casa no tenía corrientes de aire y el aparato de ventilación estaba apagado, por lo que cualquier movimiento del vaso sería claramente visible. Adrián apoyó los dedos con ligereza, intentando que su pulso se estabilizara, aunque la tensión en su pecho lo traicionaba. Ese no era un juego para él, era un intento desesperado por recuperar los segundos que su mente había borrado. Apenas formuló la primera pregunta, el vaso no respondió. No hubo vibraciones ni movimientos, solo silencio. Adrián respiró profundo, repitió el nombre de su amigo y trató de enfocar la mente. Sabía que muchos movimientos podían ser involuntarios, producto de los nervios o el deseo de una respuesta. Por eso presionó menos, casi rozando el vidrio. Pasaron varios segundos que se sintieron interminables. De pronto ocurrió algo sencillo, tan mínimo que Adrián dudó haberlo visto. El vaso se deslizó un par de milímetros hacia la derecha. No marcó letra, no buscó dirección, solo avanzó ligeramente. Él retiró los dedos en un reflejo, como si le hubiera quemado,
y el vaso quedó inmóvil. Volvió a tocarlo, temeroso de que hubiera sido su imaginación. El vaso se movió otra vez, igual de despacio, igual de directo. Ese gesto, aunque pequeño, fue suficiente para que el ambiente cambiara. Adrian sintió que la casa se volvía más silenciosa, no porque algo sobrenatural sucediera, sino porque su propia atención se afinó hasta el punto de escuchar solo su respiración. La mesa, la lámpara, la pared llena de fotografías, todo parecía observarlo. No buscaba una señal evidente, ni palabras claras, ni nada que se alejara de la lógica. Solo quería entender. Cuando preguntó por lo que había pasado esa madrugada, el vaso inició un movimiento más firme, avanzando hasta tocar la primera letra del tablero, luego deteniéndose. No formó una palabra, no marcó un nombre, pero la trayectoria fue lo bastante consistente para que Adrián supiera que no era un espasmo involuntario. Le temblaron los dedos, sintió un hormigueo en los antebrazos, una tensión profunda, como si su cuerpo se hubiera dado cuenta, antes que su mente, de que algo ahí no encajaba. No se sentía acompañado, pero sí observado por lo que no sabía de sí mismo. El movimiento, aunque leve, abrió una puerta que él no estaba seguro de querer cruzar, pero siguió. Le pidió al tablero que mostrara si Julián había tratado de decir algo antes de morir. El vaso no se movió al principio. Pasaron segundos, quizá un minuto entero, hasta que la presión bajo sus dedos cambió ligeramente. Fue como si el vaso se hiciera más liviano, no por magia ni por fuerzas ajenas, sino por un cambio en su propia postura, algo tan mínimo que solo quien está concentrado profundamente puede notar. Entonces el vaso avanzó hacia una letra que no tenía sentido para él, luego otra. No formaban palabra, no respondía nada. Era como si algo intentara hablar sin saber cómo. Adrián retiró las manos, confundido, y el vaso se quedó quieto. Bajó la mirada hacia la madera del tablero y notó que su corazón latía con fuerza. Quiso parar, quiso levantarse, pero algo en él, una mezcla de culpa y necesidad, lo obligó a continuar. Colocó nuevamente las yemas sobre el vaso, pero con tanta suavidad que parecía que ni lo tocaba, y aún así, el vaso se movió. Esta vez no fue hacia letras, sino hacia un borde del tablero donde no había nada. Se detuvo ahí, inclinado levemente por el borde. Adrián tragó saliva. No había manera de atribuir eso a un impulso suyo, no con tan poca presión, no con el cuerpo temblando. Respiró hondo y decidió hacer una pregunta que nunca había mencionado en voz alta. Si él había tenido la culpa del accidente. En cuanto terminó de formularla, casi sin dejar que la última palabra escapara, el vaso respondió con un movimiento más rápido que los anteriores. Avanzó hasta tocar la palabra no. No fue brusco, no fue violento, solo directo. Adrián se quedó paralizado. No esperaba una palabra formada. No esperaba una respuesta tan limpia. No sabía cómo interpretar algo así. Pero antes de poder reaccionar, el vaso se deslizó de nuevo. Retrocedió 2 centímetros y se detuvo en seco, como si hubiera entregado el mensaje y nada más. El ambiente no cambió físicamente, pero dentro de Adrián algo sí. Una mezcla de alivio, miedo y duda se apoderó de él. Sabía que el tablero no podía dar respuestas definitivas sobre sucesos tan complejos como un accidente, pero la precisión del movimiento lo había atravesado. Quiso preguntar algo más, entender si había olvidado algo importante, una señal, una advertencia, un gesto que su memoria le había arrebatado, pero cuando intentó hacerlo, el vaso permaneció inmóvil. No respondió, no se movió, no vibró, no mostró intención. Era como si aquella única palabra hubiera sido suficiente. Adrián decidió terminar la sesión. Retiró las manos,
Tomó el vaso para guardarlo en la caja y sintió que la base estaba ligeramente tibia, algo que lo desconcertó. No era calor de su mano porque apenas lo había tocado. Lo dejó sobre la mesa y apagó la lámpara. Al salir del cuarto, la casa volvió a su silencio habitual, pero él no. Caminó hacia su habitación con la sensación de que había recuperado algo, aunque no supiera nombrarlo. No se trataba de fantasmas ni de presencias. No había escuchado voces ni había visto sombras. Lo perturbador había sido simplemente un objeto moviéndose en respuesta a preguntas que llevaba meses evitando. Esa noche durmió con la luz del pasillo encendida, no por miedo a lo sobrenatural, sino por miedo a lo que uno mismo puede descubrir cuando se atreve a buscar donde no quiere mirar.